alabanza al Señor, les pido, hermanos, que nos pongamos de pie. Los que se puedan poner de pie, vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer a Dios en esta mañana por las clases que tuvimos, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Amén. Dios, en esta mañana te agradecemos, Señor, porque hemos tenido la clase. Gracias porque tú tuviste palabra para nosotros, tanto jóvenes, niños, adultos. Hemos escuchado tu palabra, Señor. En esta mañana estamos contentos, estamos agradecidos y, Señor, queremos alabarte solo a ti. Te pedimos que en esta mañana de alabanza no solamente podamos abrir nuestros labios, sino nuestro corazón a ti, Señor. Que podamos escuchar también la predicación. Bendice a Giovanni que va a traer la predicación. Te damos muchas gracias por su vida. Bendícelo a él, a su familia. Te pedimos también de su cuidado para el pastor Giovanni. Te damos muchas gracias porque en esta iglesia tenemos personas que nos instruyen, nos ayudan a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz. Te agradecemos por todas aquellas personas que disponen su tiempo para ministrarnos. Y gracias, Señor Jesús, porque tenemos esta iglesia aquí de Tecate abierta las puertas para toda aquella persona que desee escuchar de ti, Señor. Te damos muchas gracias por esta oportunidad y queremos alabarte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios merece toda la gloria, la honra y el poder. Dice esta alabanza. Amén. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer a quien todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación. De toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sean para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente para siempre. Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero. Sabiduría y poder, alabanzas traer a quien todo es el primero. Pues nos ha redimido con su sangre, somos su pueblo, somos su nación. De toda lengua y de todo linaje nos ha escogido para Dios. Gloria, reino y poder sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente para siempre. Gloria, reino y poder sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder eternamente para siempre. Amén. La gloria para nuestro Dios. Hay un himno muy hermoso que se llama Hallé un buen amigo. Hemos hallado a nuestro amigo Jesús, ese amigo que jamás nos falla, ese amigo que siempre está en todos esos momentos difíciles también y alegres. Así que vamos a entonar este hermoso himno que dice: hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza,
me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre ahí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Grandes cosas Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Podemos decir confiadamente que Cristo ha hecho maravillas, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestra familia, quizá en algún amigo, quizá alguna persona que usted conoce. Cristo ha hecho maravillas. Vamos a entonar este canto que dice: te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí.
daré lo mejor. Amén. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gloria a Dios. Es un buen tiempo de hacer una oración, hermanos, y decirle: digno eres tú, Señor. En esta mañana, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza, digno de la honra. Y en esta mañana sabemos que estamos aquí puestos de pie, Señor, no por nuestra fuerza, sino porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y te damos muchas gracias en esta mañana porque nosotros somos tan frágiles, Dios, pero tú tienes tanto cuidado de nosotros, Señor. Te pedimos que sigas obrando en la vida de cada persona. Si en esta mañana alguna persona tiene algún problema, Señor, de salud, si tiene algún problema
espiritual, si tiene algún problema de desánimo, Señor, te pedimos que seas tú en esta mañana levantando a esa persona. Señor, te agradecemos porque tuyo es el poder, tuya es la gloria y tuya es la honra, Dios. En tu bendito nombre, Jesús. Amén. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Amén. Bueno, vamos a empezar, mis hermanos, en esta mañana. ¿Cómo están? Dios les bendiga. ¿Están bien? ¿Contentos? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que están aquí, mis hermanos. Se les ve con cara así como todavía con lagañas, todavía adormecidos. Todos batallamos. Pero gracias a Dios estamos aquí. Y creemos que Dios tiene un propósito, ¿no? Creemos que no es una coincidencia. Dios tiene algo que decirnos en esta mañana. Y especialmente, mis hermanos, les comparto, yo creo que Dios tiene algo que decirnos, ya sea a alguien de aquí de la iglesia o alguien que nos vea a través de YouTube, porque yo ya tenía algo preparado, ya tenía una predicación lista, pero de verdad Dios puso esto en mi corazón y pues voy a compartirlo con ustedes en esta mañana. Y pues vamos a comenzar. ¿Les parece bien si nos encomendamos a Dios en esta mañana? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por esta bendición de poder reunirnos, Señor, en este edificio
que se ha levantado, se ha edificado, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, porque hemos tenido este tiempo de refrigerio, de refresco en nuestro corazón, en el cual podemos derramar nuestra alabanza y nuestra adoración a ti, Señor, que tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Padre. Y en esta mañana pedimos que tu Espíritu Santo nos bendiga, que obre en nuestros corazones, para que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y podamos ser hacedores de tu palabra, ponerla en práctica, Señor, cada día. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Mis hermanos, recuerdan o recordarán que la semana pasada pues estuvo compartiendo con nosotros aquí el pastor Tom. ¿Recuerdan? Y su esposa es una mujer increíble, es una mujer que apreciamos mucho y que tiene un carácter muy lindo. Realmente refleja el amor de Dios en su vida, y a pesar de que tenemos esa barrera del idioma, siempre está dándonos amor en Cristo, ¿no? Y recuerdo que fuimos Moy y yo, íbamos a llevarlas a la frontera, porque ya se iban, y en el transcurso del camino, la hermana Carla nos iba compartiendo la situación que estaba viviendo Estados Unidos en este momento. Creo que somos muy ajenos a lo que está pasando allá, pero nos decía que estaban viviendo pues una situación difícil con este nuevo presidente que tenían. Y yo venía atrás con ella y venía poniéndole atención a lo que me venía diciendo, y podía ver su rostro, ¿no?, de frustración, de que sí estamos viviendo momentos difíciles, hay desabasto en las tiendas, y todo esto venía diciendo, ¿no? Y de repente, mis hermanos, yo la vi cómo se dibujó una sonrisa enorme en su cara y dijo: lo bueno de todo esto es que yo ya leí el capítulo final. Yo ya sé quién es el vencedor. Yo ya sé cuál es mi destino final y le doy gloria a Dios por eso. Y se pudo ver un cambio en su cara. Y mis hermanos, el propósito de la predicación de esta mañana es que usted pues también descanse en el Señor y que usted esté seguro de su destino final. Amén. Porque, mis hermanos, estamos viviendo en una época, todos somos testigos, estamos viviendo en una época donde vemos con total claridad, sin ningún sesgo de censura, somos testigos de la maldad del hombre en su máximo esplendor. ¿No es cierto? Hombres que con un corazón orgulloso y enfermos de poder toman decisiones que cuestan literalmente millones de vidas. ¿Son conscientes de eso? ¿Lo han visto? Hombres o líderes mundiales que en lugar de invertir en investigaciones en cura de enfermedades, en lugar de invertir en pro de la vida, invierten miles de millones de dólares en equipar, en armar a su ejército para matar a su semejante. Invierten no en pro de la vida, sino en contra de la vida. Esa es la realidad del corazón del ser humano, mis hermanos. Y la maldad, la violencia y la muerte no están acampando en Europa, mis hermanos. No es un problema aislado del continente europeo. Hace unas semanas veíamos con consternación, veíamos con horror lo que es capaz de hacer el ser humano por defender los colores de su equipo de fútbol. Todos lo vimos, ¿no? Creo que todos fuimos testigos, vimos algún video y estarán de acuerdo conmigo que era grotesco ver esto. Realmente turba el corazón. Veíamos, mis hermanos, cómo esos hombres estaban cegados, estaban embriagados en su locura, influenciados, sin duda alguna, mis hermanos, sin duda alguna estaban influenciados
y posesos por demonios. Y vi un video, una imagen donde un hombre estaba acostado encima de su hijo protegiéndolo y 5 y 6 personas pateándole la cabeza, la espalda, pateándole donde podían. Es increíble. Y nada tiene que ver con tema político, con invasión, sino por defender los colores de su equipo de fútbol. Increíble, increíble. Cuando creíamos que la humanidad, mis hermanos, tomaba un respiro por el tema de la pandemia, ¿no? Todos ya se está acabando la pandemia, ya el cubrebocas a ver si ya más adelante ya lo dejamos a un lado. Y ya estábamos descansando con eso cuando de repente se levanta una guerra que amenaza con ser una guerra nuclear. Pues es lo que dicen, es lo que hay en las noticias en todo momento, con un poder de destrucción que nunca antes se había visto. Hombres en nuestro país, una vez más, que se levantan unos contra otros, que están dispuestos a matar, que están dispuestos a pasar el resto de sus vidas en la cárcel por una afición, por una pasión mal formada. Cada día, mis hermanos, somos testigos que se levantan nuevas filosofías que se contraponen directamente a la palabra de Dios. Por mencionar algunas está el feminismo malentendido y la diversidad sexual, que se están minando, desgraciadamente, se están minando aún en la iglesia y tienen el propósito de engañar y de confundir aún a los propios cristianos. La inflación, los precios, ya no es un tema local, ya no es un tema del país. Ahora la inflación es un tema mundial, un tema internacional. Es decir, mis hermanos, que a pesar de vivir en una época donde la tecnología avanza cada día a pasos agigantados, donde la gente ahora tiene la mayor información o tiene acceso a la mayor información y a conocimiento, sin lugar a dudas, mis hermanos, la humanidad parece estar más perdida y más confundida que nunca. ¿No es cierto? Y como cristianos, mis hermanos, no estamos exentos de este sentimiento de confusión, de incertidumbre. Es muy posible que usted, al llenarse de toda esta información, de ver todo lo que está pasando en la humanidad, pues se sienta confundido, ¿no? Se sienta con incertidumbre. Debo confesar que me pasó. Y seguramente también se ha topado en internet a alguien diciendo que ya estamos en los últimos tiempos y aseguran día y hora de la venida del Señor. ¿Lo han visto? ¿Han visto eso en internet? Pero mis hermanos, antes de estar turbados y preocupados, la semana pasada yo aprendí eso, pues nosotros sabemos lo que al final va a pasar. Sabemos quién es el triunfador, quién es el campeón. Sabemos cuál es nuestro destino final. ¿Amén? Por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo 24. Versículos 3 al 14. ¿Están ahí? Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo,
mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Mis hermanos, mi convicción personal es que no necesitamos ser profetas o muy estudiosos o ser teólogos muy avanzados para realmente darnos cuenta que estamos viviendo los últimos tiempos. Mi convicción es que estamos viviendo los últimos tiempos. No podemos ignorar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no? Pero nuestro Señor fue muy claro que esto era solamente el principio de señales, el principio del fin, mis hermanos. Y fue más aún, más allá. Nos dice, mirad que no os turbéis. ¿Qué significa turbar? Turbar significa alterar el estado de ánimo de una persona. Perdón. Alterar el estado de ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer o qué decir. Eso es turbar. Alterar el estado de ánimo de una persona, tanto que no sepa ni qué hacer ni qué decir. El mandamiento es, mirad que no os turbéis, que no les pase esto. Como les decía, yo tengo que confesar que me pasó esto. Realmente me alteró ver todas este tipo de noticias, pero tomé la decisión de llevar cautivos mis pensamientos en Cristo. Y muchos cristianos, mis hermanos, muchos, están obsesionados con el tema de la venida de Cristo, que es algo que esperamos, que anhelamos como hijos de Dios, pero están obsesionados con saber el día y la hora en que eso acontecerá. Hacen muchísimas especulaciones al respecto y aseguran qué día y qué hora va a venir el Señor. Bueno, mis hermanos, para que no sean engañados, veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Mateo 24, 36. ¿Ya están ahí? Mateo 24, 36 dice, vamos a leerlo todos juntos. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahí mismo, más adelante en el 42, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Más adelante en el 44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25, 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13, 32.
en el mismo orden de ideas, Marcos 13, 32 y 33, dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. De tal manera, mis hermanos, que empeñar nuestro tiempo y esfuerzo en saber el día y la hora no solamente es innecesario, sino infructuoso también. La palabra de Dios es clara: nadie sabe. ¿Ok? Así que no se espante cuando alguien diga que ya en diciembre Cristo viene. No deje que se turbe su corazón. No se espante. Amén. De tal modo, mis hermanos, que es apremiante que te asegures cuál va a ser tu destino final. Es apremiante. Porque si no sabemos el día y la hora, esa es una verdad, no sabemos el día y la hora. Pero lo que sí estamos seguros y convencidos es de que Cristo viene, y viene pronto. Por eso los pasajes que acabamos de leer, cada uno de ellos dice: velad, orad. ¿Se dan cuenta? Sabemos, mis hermanos, podemos aseverar, podemos asegurar que el fin de todo ser humano será comparecer delante de Dios en un juicio. ¿Eso lo saben? Todos vamos a comparecer delante de Dios en un juicio, donde seremos apartados a diestra del Señor, donde va a apartar a sus hijos, o a la siniestra, donde va a apartar a todos aquellos que se han constituido enemigos de Dios. ¿Tú sabes a qué lado perteneces? ¿Estás seguro? Amén. No tienes que levantar la mano, hermano. No tienes que levantar la mano, es una pregunta retórica. No tienes que contestar, no exige respuesta. Pero tampoco es una pregunta al aire. Tiene como propósito que te apropies de esta pregunta y que analices tu vida. Si Cristo viene hoy, ¿serás apartado junto con sus hijos? ¿Estás seguro que irías al cielo? ¿Estás convencido 100%? Es lo que vamos a ver en esta mañana. Mateo 7:21. Amén. Mateo 7:21, mis hermanos, el primer versículo dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este versículo, mis hermanos, debería ser que nos replanteáramos una y otra vez si realmente soy un hijo de Dios. Porque el pasaje tiene como finalidad hacernos notar que el hecho de que yo me identifique como un cristiano no necesariamente significa que lo sea. El hecho de que Jesús mencione 2 veces el Señor, Señor, denota que la persona realmente se sentía cercana a Dios, realmente estaba convencido de que era un hijo de Dios. Y tal vez esta persona delante de Dios le diga: Señor, pero alguien me predicó el Evangelio, yo creí el Evangelio, hice mi oración del pecador, me bauticé, fui miembro de la iglesia por
40 años. ¿Por qué razón no puedo entrar en el reino de los cielos? Y la respuesta tal vez es porque nunca os conocí. Apartaos de mí. Por eso les decía, mis hermanos, es de vital importancia entender esta verdad. La evidencia de que eres un verdadero hijo de Dios es que existe coherencia entre lo que dices ser y lo que realmente eres día con día. ¿Ok? ¿Hay coherencia? El hecho de que tú digas, yo soy un hijo de Dios, soy un seguidor del Señor, yo confío en Cristo. Bueno, ¿tu vida lo refleja? ¿Realmente lo refleja? ¿Jesús es tu Señor? ¿Te duele hacer lo que ofende a Dios? ¿Te hace caer de rodillas? ¿Te hace llorar cuando pecas contra Dios? ¿Te duele ofender a Dios? ¿Te duele no obedecerle? Porque como papás somos buenos, ¿no? De que, hey, le hablamos a nuestros hijos y queremos que rápido, ¿no?, nos atiendan. Y nosotros no nos damos el tiempo de escuchar a nuestro Padre, a nuestro Señor. Y espero que no sea su caso, pero a veces somos cristianos domingueros. Voy, me siento 1 hora en la iglesia y cumplí con el Señor. Nuestra vida tiene que ser coherente con lo que decimos ser. Pero tal vez alguien pueda decir, a ver, hermano, yo he escuchado, yo he aprendido en la iglesia, aquí lo han predicado, que la salvación es por fe, nada más por fe. De hecho, el pasaje que lo enseña, el pasaje que lo dice, es Efesios 2, versículos 8 y 9. ¿No? Y alguien puede esgrimir este versículo y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, y hacen énfasis ahí, no por obras, para que nadie se gloríe. Incluso podría decir a esta persona, ¿acaso la Biblia no dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia? ¿Simplemente por creer? Y podríamos contestarle, ¿en serio? ¿Escogiste a Abraham como tu ejemplo? ¿Acaso no tuvo Abraham que dejar a su tierra y a su parentela? ¿Acaso no fue probada la fe de Abraham? Sacrificando o estar dispuesto a sacrificar a su propio hijo. ¿No lo demostró con obras? ¿No era coherente la fe de Abraham no era coherente con lo que hacía? Estuvo dispuesto a dar a su propio hijo, mis hermanos, a sacrificarlo por creer en Dios, por creerle a Dios. Y antes yo recuerdo, de verdad, leía esto o escuchaba esto en las predicaciones y decía, no, pues sí está cruel, sí está difícil. Y ahora como papá, mis hermanos, no digo, ay, está difícil. Digo, es imposible que yo haga eso. No sé qué haría si yo estuviera en una posición como en la que Abraham estuvo. ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Ha meditado en eso? Entonces, mis hermanos, hay personas que creen que con el simple hecho de creer son salvos. Es muy probable que usted haya conocido a alguien, espero que no sea su posición, creen que son salvos independientemente de sus obras. Creen que sus obras no tienen nada que ver, no reflejan nada. Yo ya soy salvo porque confío en Cristo. Conozco lo que Cristo hizo por mí. Soy salvo.
Pero su vida es una vida con inclinación al libertinaje. Pero eso pasa, mis hermanos, cuando leemos pasajes aislados, cuando leemos nada más entre líneas, cuando leemos lo que nos conviene nada más. Porque el mismo pasaje en Efesios 2, 8 y 9, si leemos enseguidita el versículo número 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Se dan cuenta cómo las obras certifican una fe genuina? ¿Cómo lo que hacemos tiene que ser coherente con lo que decimos ser? Vayan a Santiago, por favor, Santiago capítulo 2. Santiago 2, versículo 14. En adelante. Amén. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo importante que es entender esta verdad? Que las buenas obras certifican la fe genuina y que de nada me sirve ser hijo de pastor o haber crecido en la iglesia o yo decir que soy hijo de Dios si no hay coherencia. De nada me sirve. Hay personas realmente, hermanos, hay personas que creen que son cristianos porque son hijos de cristianos. De verdad, yo he conocido a esas personas. En una ocasión, no sé si les he contado que mi papá es electricista y es un buen electricista, es muy trabajador, tiene buena fama con sus compañeros de trabajo y a mí me lo han dicho, ¿no? Tu papá es muy trabajador, es muy inteligente, le ha enseñado a varias personas el oficio. Y por alguna razón eso me hace sentir a mí seguro, ¿no? Una vez me invitaron a trabajar. ¿Tú eres hijo de Víctor? Sí. Pues vente conmigo acá. Y me llevaron con ellos aparte.
Y por alguna razón a mí me hacía sentir seguro que era, pues mi papá es el electricista y seguro lo traigo en la sangre, yo también, ¿no? Seguro voy a saber hacer una instalación de luz, pues, mi papá es electricista. Y recuerdo que me pusieron en un jardín y pusieron unas lámparas y me dijeron, mira, ponte este apagador. No sé si tienen idea, pero el apagador es como que lo más simple que hay para hacer en este oficio. Y yo dije, ok, yo lo pongo. Vi el apagador, vi que tenía 2 tornillos, había 2 cables y dije, pues uno aquí y otro acá. No hay cierre, ¿no? No hay falla. Y lo puse y pues estaban los demás alrededor de mí, ¿no? Los puse y todos atentos al foco y le prendí. Cuando le prendí, mis hermanos, como las caricaturas, literalmente había fuego en la instalación de luz. Se prendió la instalación de luz. Ese día me di cuenta, mis hermanos, que el hecho de ser hijo de electricista no me convertía a mí en un electricista. Es igual, es lo mismo. El hecho de que usted sea o haya crecido en cuna cristiana no significa que usted sea un hijo de Dios. Tiene que asegurarse. Igual, como les decía, la gente puede identificar, por ejemplo, un atleta olímpico, alguien que está por competir en unas olimpiadas y te dice, yo soy un atleta olímpico. Y tú lo ves y dices, bueno, su condición física dice que sí es coherente con lo que dice, ¿no? Lo ves y dices, sí, está en buena forma. Su manera de alimentarse también es muy diferente. Su disciplina es muy diferente. Las cosas de las que te habla también es muy diferente. Con un hijo de Dios es lo mismo. Nuestra alimentación tiene que ser diferente. De lo que hablamos tiene que ser diferente. Lo que la gente puede ver de nosotros tiene que ser totalmente diferente. Todo, mis hermanos, todo tiene que evidenciar que somos hijos de Dios. Amén. Tal vez no perfectamente, pero sí sinceramente. Y como les decía al principio, tenemos que asegurarnos, mis hermanos, porque si bien la salvación es por gracia, por medio de la fe, tarde o temprano seremos juzgados por Dios, pero por nuestras obras. Somos salvos por la fe, pero somos juzgados por nuestras obras. Mateo 25, por favor. Mateo 25, del 31 al 46. ¿Están ahí? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, ¿y qué dice? Y me diste de comer. Tuve sed, y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Una vez más, ¿por qué? Porque tuve hambre, ¿qué dice? Y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y al final, ¿qué dice? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando estemos compareciendo delante del Señor, no nos va a preguntar si tú hiciste una confesión de fe. ¿Se dieron cuenta de eso? Fueron juzgados por sus obras, que esas obras, sin duda alguna, eran el reflejo de su fe. ¿Cómo podemos reconocer un verdadero hijo de Dios, mis hermanos? Un verdadero hijo de Dios ama a Dios con todo su corazón. Podemos reconocerlo porque ama a su prójimo, porque sabe perdonar, porque tiene dominio propio, porque tiene un corazón desprendido, porque cuida sus palabras, porque es generoso, porque es amable, porque tiene gozo, porque es responsable y trabajador, porque es servicial, porque se deleita en la ley de Dios, porque es obediente, porque es esforzado, porque es paciente y muchas otras cosas más. Otra vez, y aunque no lo podamos hacer perfectamente, sí sinceramente, sí creciendo cada día, sí demostrando mi fe con mis obras. Amén. Mi pregunta, mis hermanos, una vez más, no necesito respuesta. La pregunta es: ¿puedes ver tus buenas obras en tu día a día? ¿Puedes verlo? ¿Tienes hambre de la palabra de Dios? Eso sin duda alguna identifica a un hijo de Dios. ¿Te esfuerzas por tener tiempo en la lectura de la palabra? Hace unas semanas nuestro pastor estaba diciendo que ha leído la Biblia varias veces en el año, ¿no? Se deleita leyendo la palabra de Dios. Hermanos, soy testigo de eso. Le gusta mucho. Y gracias a Dios tiene el tiempo para hacerlo. Pero a lo mejor usted puede identificarse un poquito más conmigo, porque yo tengo un trabajo, tengo hijos, tengo una esposa. Llego de mi trabajo cansado, fatigado, enfadado, a veces con dolor de cabeza por el ruido. Y mis hijos, obviamente mis hijos llego y quieren jugar, quieren estar con su papá. Mi esposa necesita tiempo también. Yo quiero descansar, pero necesito también pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo lucho, mis hermanos, por tener este tiempo. Tengo que esforzarme, tengo que ser intencional. No es que no me deleite en la palabra de Dios, realmente tengo que sacrificar algunas cosas. Tengo que sacrificar tiempo con mis hijos a veces, y que desgraciadamente por lo pequeños que están no lo entienden. A veces quieren jugar FIFA y papi, vamos a jugar FIFA y ay, hijo, necesito estudiar. Bueno, vamos a jugar 2 partiditos rápidos y ya estuvo, ¿eh? Y jugamos 2 partidos y me voy a levantar y no te vayas. Híjole. Y tengo que sacrificar algo porque tengo que pasar tiempo en la palabra de Dios. Esa es una lucha. Y cada día oro y le pido a Dios que me dé fortaleza para darme ese tiempo, por desvelarme si es necesario. ¿Usted tiene esa lucha? ¿Puede sentir esa lucha en su día a día?
Luche, hermano, esfuércese por crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, para que su confianza en Dios crezca cada día y que usted pueda aplicar y vivir cada día los principios y mandamientos de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, en esta mañana. Pónganse de pie, por favor. Voy a pedirle al pastor Moy que pase para terminar con un canto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos encontrar mandamientos, Señor. Podemos encontrar consuelo en tu palabra. Creemos, Señor, que tú estás en control de toda situación, Padre, y a nosotros nos toca descansar en ti, Padre. A nosotros nos toca obedecer, a nosotros nos toca creer, a nosotros nos toca confiar, Señor. Sobre todo porque sabemos, Señor, que tú eres el vencedor. Sabemos cuál es nuestro destino final, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y a seguir fortaleciéndonos cada día a través de tu palabra. Que conforme te conocemos, Señor, a través de tu palabra, nuestra confianza crezca cada día. Pero sobre todo ayúdanos, Señor, a poder vivir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, Señor. Si decimos ser hijos tuyos, Señor, comportarnos realmente como tus hijos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Siga removiendo lo que tenga que ser removido. Siga quitando lo que tenga que ser quitado, Señor. Y que cada día, Señor, podamos vivir por ti y para ti, Señor. Que todo mundo pueda ver, Señor, que somos luz en medio de las tinieblas. Que podamos vivir confiados en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos honra y gloria, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que gobiernes mi vida. Te doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.